Saludos y bienvenidos a Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, con especial énfasis en América Latina. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, visita a España con el objetivo de buscar inversiones españolas en el sector energético. Por su parte, el país ibérico quiere ser una plataforma para las empresas mexicanas que hacen negocio en Europa y en el norte de África. Otra contraprestación, el apoyo del Gobierno de México a la candidatura de España para ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para el bienio 2015-2016. Dios los cría y vaya usted a saber quién los junta. Lo que sí está claro es que el lujo y la fastuosidad con los que ha sido recibido Peña Nieto de manera oficial contrastan con las imágenes de indignación de defensores de derechos humanos que en Madrid han alzado sus voces para denunciar los métodos de extorsión, tortura y asesinatos ligados a la figura del mandatario. Por si fuera poco, cada vez se agudizan más los males endémicos que azotan a México. Para analizar las entrelíneas de la visita de Peña Nieto nos acompaña el activista e investigador Alberto Lerner. Bienvenido. Gracias, Joaquín. También está con nosotros en el programa de hoy Luis Esteban González Manrique, redactor jefe de la revista Política Exterior. Es un placer saludarle. Gracias, encantado. Entremos en materia. Para comenzar, me gustaría conocer vuestra valoración de esta visita a España de Peña Nieto. Bueno, pues, a ver, primero no viene como presidente, viene como agente de ventas de México S.A. El señor se presenta aquí a culminar la obra que empezaron desde el sexenio de Miguel de la Madrid, la idea de rematar y vender al mejor postor lo que no le pertenece y que de manera ilegítima viene a ofrecer como si fuera cualquier cosa, lo que es nuestro. A eso vino Peña Nieto. ¿En su opinión? Bueno, las relaciones bilaterales entre México y la de España son las más importantes que tiene, que existen entre América Latina y España. México es el primer país hispanohablante del mundo, es un país enormemente importante con 100 millones de habitantes y que ha tenido una relación privilegiada con España desde los tiempos de la transición. No hubo relaciones diplomáticas durante la dictadura franquista y después se han convertido, tienen una alianza estratégica estos dos países y es el principal socio de España en las cumbres iberoamericanas, cosa que es una relación bastante privilegiada para España. Bueno, por cierto, es la primera vez que Peña Nieto viaja a España como presidente del país, aunque recordemos que en octubre de 2012 ya había visitado este país, se había reunido en Madrid, tanto con el rey como con Rajoy, pero entonces era apenas presidente electo. ¿Qué ha cambiado desde aquella visita? ¿Qué ha cambiado desde entonces a hoy en México? Bueno, el enorme ritmo, tan intenso que ha impreso el presidente Peña Nieto a sus reformas, sobre todo la liberalización y a la apertura de la economía mexicana. Y México tiene una de las economías más abiertas ya América Latina, pero el paso decisivo ha sido precisamente la liberalización del sector energético, que había un monopolio de Pemex, la empresa pública, que se ha terminado prácticamente. Era una cosa que no se había movido desde la presidencia del general Lázaro Cárdenas, ya en el año 38. Entonces esto ha provocado un enorme interés por la inversión extranjera en México, que es un país que no crece mucho, tanto como otros países latinoamericanos, pero que tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Estados Unidos, es miembro de la Alianza del Pacífico. De hecho, en los últimos años y en los años venideros se va a convertir en las estrellas ascendentes del panorama latinoamericano. Para usted, ¿qué es lo más importante en estos meses, desde diciembre de 2012, cuando llegó oficialmente a la presidencia de México Enrique Peña Nieto? ¿Qué es lo que ha cambiado en el país? Bueno, sin lugar a dudas, las reformas que son en beneficio de los capitales. Eso es lo que ha cambiado, pero sobre todo a la gente de México, al pueblo de México, le ha afectado gravísimo, de manera muy grave,
que haya llegado nuevamente el PRI a gobernar, porque la represión regresó, los asesinatos y desapariciones son por miles, se está callando cualquier voz, cualquier tipo de disidencia, se pretende con toda esta serie de reformas en bloque no darle oportunidad a la gente de poder expresarse y defenderse o defender sus territorios. Es cierto lo que dice, efectivamente México tiene acuerdos comerciales con todo el mundo, pero nunca en beneficio del pueblo, sino en beneficio de los grandes capitales. A nosotros no nos beneficia eso. Ellos pueden venir y firmar acuerdos, pero al pueblo pues nunca le llegan. Lo hemos vivido así durante décadas. Así están las cosas en España. Enrique Peña Nieto ha sido recibido al máximo nivel y también se ha convertido en el protagonista de una jornada sobre inversión en México, con la presencia de una representación de grandes empresas españolas, aunque no todo han sido flores y sonrisas. Quiero que presten atención a estas imágenes. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos ustedes. Asesino, es responsable de la matanza de México. Es responsable de la matanza de México y está vendiendo el país. Pues sí, los abucheos también han acompañado al presidente mexicano durante todas estas horas del recorrido en España. Sí, a ver, pero no solo aquí, ¿eh? O sea, Enrique Peña Nieto, donde se presente en México y en el mundo, es abucheado de esta forma. Hay una pequeña diferencia. Aquí salió por televisión. En México eso no ocurre. En semanas pasadas, en Tamaulipas, lo estaban esperando miles de personas para pedirle seguridad. Lo trasladaron desde el aeropuerto a un buque en helicóptero porque no es capaz de enfrentar a la gente. Esto lo vimos aquí, es España. No pensaban que iba a ocurrir. Pasó y se convirtió en un boom. Es tan fuerte la noticia que en México se hizo fiesta, porque salió en la televisión. Mientras que en México este tipo de cosas ocurren todos los días, y nadie lo dice. A mí me dio mucha alegría lo que hicieron y les agradezco a los compas que lo hicieron. Hay un contraste notorio entre esa imagen oficial, institucional, y precisamente momentos como este que, insisto, han jalonado toda la visita de Peña Nieto, por lo menos a lo largo de este martes. Sí, hay que tener en cuenta que México ha sido siempre un país muy bronco, ¿no? La violencia se mide por homicidios por 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud considera que 10 es un nivel de epidémico. En México está sobre 25, pero es un país muy grande. En algunas regiones de México, sobre todo en los estados de la frontera con los Estados Unidos, se llega fácilmente a 100. Ciudad Juárez ha sido la ciudad más violenta del mundo durante muchos años. Aquí el compañero sabrá que es tradición que la gente en las familias tengan armas en sus casas. Eso ha sido siempre en México y por lo tanto la política siempre se ha vivido con mucha intensidad. Acordémonos que la mayor crisis que vivió México en la década de los 90 se produjo precisamente por el levantamiento de Chiapas, el asesinato de Orris Maceo, el asesinato de Donaldo Colosio, en la Revolución Mexicana del año 1910, que inaugura el México moderno. Es la primera gran revolución del siglo XX. O sea, no ha sido nunca un país muy tranquilo. Ahora, los niveles de concentración de la riqueza probablemente son los mayores que hay en América Latina. Estas son cifras del Economist, que no es un medio sospechoso de ser izquierdista. Las 10 familias más ricas controlan el 30% de la capitalización de la bolsa mexicana. Lo que se refiere al compañero sobre la pseudo censura televisiva, es cierto, porque Televisa y Azteca Televisión controlan prácticamente el 70% de la audiencia, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que está haciendo bien Peña Nieto, porque es el único presidente que está intentando desmontar los grandes monopolios que se formaron
con las privatizaciones de Salinas de Gortari. Tanto Emilio Azcarra como el señor Carlos Slim recibieron a través de privatizaciones opacas, por no decir fraudulentas, el monopolio de las telecomunicaciones, el monopolio de la televisión. Con Televisa fue fortalecido. Este presidente es el primero que está haciendo algo. No digo, es un proceso ongoing que dicen, in progress que dicen los americanos, ¿no? Pero yo creo que va en buena dirección. Vamos a ver en qué resulta todo esto. Bueno, vamos a regresar a la visita. El objetivo, recordemos, del mandatario mexicano en este periplo por España es dar un nuevo impulso al diálogo político, al comercio, las inversiones, el turismo, la cooperación científica, educativa, cultural, de defensa y judicial. Con ese fin no se han escatimado esfuerzos ni se ha olvidado ningún posible escenario. Despliegue de lujo y honores para recibir al presidente Enrique Peña Nieto en el Ayuntamiento de Madrid. Pero no es oro todo lo que reluce. A escasos metros, varios manifestantes protestaban en contra del presidente mexicano. A su llegada fue recibido por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien le hizo entrega de las llaves de oro de la ciudad. Permítame, señor presidente, que haciendo uso de una ya muy antigua tradición, le entregue las llaves de la ciudad de Madrid. Alcaldesa, muchas gracias. Es para mí un honor recibir esta llave. Es muestra de afecto, de acercamiento y de amistad. La llave de oro de la ciudad de Madrid, que generosamente me entregan, reafirma nuestra hermandad y, sobre todo, es símbolo del prometedor futuro que se abre para beneficio de nuestras sociedades. Mientras oficialmente se le daba la bienvenida a Peña Nieto, varias decenas de mexicanos se manifestaban frente a su embajada. Una de las cosas por las que le queremos dar la malvenida es porque sus políticas económicas están en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Se está vendiendo el territorio a las mineras, a las empresas mineras transnacionales, sobre todo a las canadienses, en contra de los intereses de los pueblos, en contra del deseo de los pueblos. Y entonces lo único que queremos es darle la malvenida. Están haciendo reformas económicas que no corresponden al país, que el crimen organizado y las organizaciones criminales siguen fuera de control, que hay una criminalización y una represión contra los movimientos sociales y que hay un perseguimiento contra los zapatistas. ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Peña Nieto prometió una serie de cosas, prometió para las oligarquías, no necesariamente prometió para el pueblo, pero la incapacidad política y económica, la banalidad y mediocridad como clase política que tienen, pues no guarda correspondencia con las necesidades de un país que está profundamente sumergido en la desigualdad y en la pobreza. ¡Peña Nieto, asesino! Conocemos lo que está pasando en Michoacán, donde grupos armados de civiles, que no sabemos bien qué tipo de personajes pueden ser estos, están tomando el poder y están siendo respetados por el propio Estado, ¿no? Vamos a pasar de un Estado narco a un Estado paramilitar que no se sabe quién lo controla, ¿no? Entonces todo esto es consecuencia de un Estado que no es Estado, un Estado que no proporciona ningún tipo de seguridad. Protestas y reivindicaciones que enturbian la visita del presidente Peña Nieto a España y muestran la verdadera realidad que vive el país. ¡La lucha sigue y sigue! González Manrique, hay un claro contraste ahí entre la pompa y la protesta, la pompa con la que se recibe desde el punto de vista institucional y la protesta de ciudadanos, por cierto, no solo mexicanos, ¿no? Sí, claro. México es un país muy querido en toda América Latina, precisamente por lo vigorosa de su cultura popular que prácticamente impregna todos nuestros países, pero por esa misma razón es un país que ejemplifica tanto muchos de los problemas estructurales de América Latina. Uno de los datos más reveladores es la recaudación tributaria del Estado. No llega al 12% del PIB. El Brasil está en 32%. Es decir, que nadie paga impuestos. O sea, la gente está acostumbrada a evadir sistemáticamente. Los ricos son los primeros que lo hacen. Entonces, nadie puede exigir servicios públicos de calidad y ni siquiera seguridad con una recaudación y una presión fiscal tan baja como la que tiene México. De todas maneras, la promesa del presidente en el momento de asumir el gobierno era
luchar, entre otras cosas, contra ese flagelo. Exactamente, ha introducido un IVA, la base tributaria se ha aumentado en 4 millones de personas, cosa que es toda una hazaña en tan poco tiempo. O sea, en realidad la falta de seguridad de muchos, que el secuestro es un problema endémico, no es una cuestión de que afecte solamente a los ricos, hay extorsiones incluso a pequeños comerciantes en muchas ciudades de México. Esto es por la falta de garantías, por la falta de seguridad, por lo que está pasando en Tierra Caliente, en Michoacán, y la formación de vigilantes, de milicias paramilitares privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se tiene que defender ante los ejércitos privados que tienen los narcos. Aparte, se llega a unos niveles de besanía y de crueldad terribles. Esto de que cuelguen los cadáveres en los puentes o dejen cabezas decapitadas en los aeropuertos. Esto no es una cuestión rara. Sucede cotidianamente en México. Vamos a regresar, evidentemente, a la dura realidad de México, pero viendo esas imágenes llamaba la atención una de las pancartas, malvenida, una especie de término acuñado para demostrar la indignación de los ciudadanos. Sí, bueno, yo la verdad me siento profundamente avergonzado de que España le dé una bienvenida de este tipo a una persona que durante su gobierno en el Estado de México provocó una de las tragedias más graves de la historia de México, la represión en Atenco. Le gritan asesino porque realmente él es el responsable de lo que ocurrió en Atenco, de la violación de cuando menos 30 mujeres, sin castigo, de la impunidad con la que se toleró y se perdonó esto, del asesinato de un menor de edad de 14 años en Atenco. Entonces, cuando él llega aquí y yo veo esto, no puedo hacer otra cosa más que avergonzarme. ¿Cómo es posible que España le dé un recibimiento a este tipo de personajes de semejante envergadura? Es vergonzoso para el pueblo de España que se permitan estas cosas. Quisiera hacer una observación en esto. No creo que podamos poner a México como un ejemplo de cohesión de sociedad civil y de todos los problemas que tiene, pero desde que terminó el anterior régimen del PRI, yo creo que las autoridades electorales son una de las que tienen mayor legitimidad y reconocimiento en el país. Eso no es cierto. Bueno, tengo yo alguna información que me permite decir eso. Yo no creo que podamos negar no quisiéramos regresar al momento en el que llega electoralmente Peña Nieto a la presidencia. Centrémonos en la visita, centrémonos, por ejemplo, en temas actuales como la economía, que es algo evidentemente importante para los ciudadanos. La economía de México marcada, y es evidente, por el avance en materia de privatización, eso sí, de sectores claves, de ramas importantes para el desarrollo del país, y también de muchos recortes en materias sociales. Por ahí más o menos han ido las cosas, ¿no? Sí, claro. Hay una de las cosas, de las grandes ventajas que tiene México en este momento, y es que la industria significa ya prácticamente más del 60% del PIB. Las exportaciones el comercio exterior de México es el 65% del PIB. O sea, tienes una base industrial, y no solamente por las maquiladoras, es el cuarto mayor exportador mundial de automóviles. Hay una importante industria aeronáutica por las inversiones canadienses, por ejemplo, en el estado de Querétaro. No, esto te da un tejido industrial que no tiene ni siquiera el Brasil. Pero realmente hay un resultado, digamos, tangible para la mejora de la calidad de vida de las personas. No, evidentemente se está todavía en un proceso muy incipiente. El crecimiento de los últimos 10 años es un 2,6%, es mediocre. El Perú, por ejemplo, está en el 6%, el Chile es el 8% desde los años 80. O sea, es decir que en México y Colombia incluso está por encima en tasas de crecimiento. Y el crecimiento no significa necesariamente una distribución más equitativa del ingreso, pero crea una dinámica que favorece a
a una sociedad más justa. Pero favorece, en principio. Favorece en el sentido de que habría una mayor concentración de la riqueza en un grupo más pequeño. Exactamente. ¿Verdad? Y seguirían de todas maneras las grandes masas en situación similar. Veíamos ahí algunas imágenes de lo mal recibidas que son esas privatizaciones. A ver, yo voy a hablar de un caso que me parece emblemático. Es uno, pero en realidad son muchos. Todas estas empresas que estaban ayer anunciadas en la parte de atrás donde estaba Enrique Peña Nieto hablando, sí, son las que en el encuentro con empresarios. Todas estas empresas, Acciona, Ferrovial, etcétera, son las que están invirtiendo en México. El proyecto Integral Morelos, donde tiene invertido capital español el 50%, no les interesa pasar por encima de los derechos de las comunidades indígenas. No les interesa criminalizar a quien se defiende y a quien defiende su tierra, de la que ha vivido siempre. Los meten a la cárcel. Rafael Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, en colusión con estos criminales que están el día de hoy aquí, mete a la cárcel a los indígenas para que no protesten, para que se callen. Y si no, los desaparecen. Hay un artículo de un libro muy interesante de un escritor italiano, Federico Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, sobre la colusión que existe entre las empresas transnacionales con las desapariciones en México, porque les conviene, porque quien protesta en México para defender sus derechos, sus territorios, su forma de vida, todo su pasado es desaparecido. A mí me preocupa muchísimo que las empresas, que el capital español llegue a México a hacer lo que está haciendo en Oaxaca con Marinas Renovables. Iberdrola anuncia que se va de España, que no quiere invertir en España. Por supuesto, el botín está en México. Claro, vámonos todos a México. Al fin y al cabo tenemos a una persona que está rematando al país, que viene como vendedor a que cualquiera alce la mano y diga yo pongo tanto. Bueno, lo curioso es que ese clima de seguridad jurídica para las empresas, sobre todo extranjeras, contrasta con el clima de inseguridad ciudadana que usted mencionaba hace unos minutos. Sí, parece que las grandes organizaciones criminales que hay en México no afectan a las transnacionales, no son un objetivo de estas bandas. Ahora, yo no sé exactamente cuál es la razón, pero en todo caso la gran responsabilidad es del Estado mexicano en hacer cumplir su ley. Por ejemplo, en el Perú, el presidente Humala ha aprobado una ley que no se cumple, que es en muchos niveles teórico, pero sin embargo es ya importante que exista una ley de consulta previa, que los pueblos nativos, las naciones originarias, las comunidades indígenas, como las queramos llamar, tengan un voto y un poder de decidir sobre las inversiones que afectan a sus territorios ancestrales. De hecho, ha habido grandes protestas en muchos países, en Colombia también, para que las empresas mineras, las petroleras, no entren a los países como si tuvieran una patente de corso. Pero eso depende de la sociedad civil. No se puede esperar que los gobiernos Bueno, los gobiernos están en principio para gobernar y para... pero tienen que reflejar la voluntad popular y para esto se tiene que movilizar la sociedad civil. ¿Y por qué precisamente esa sociedad civil, por lo menos en países como México, sigue hablando de inseguridad? Hemos visto imágenes tan duras como las de Tamaulipas, por ejemplo. Porque es la realidad de México. A ver, las empresas transnacionales no se ven tocadas por el crimen organizado porque, por ejemplo, en Tamaulipas, ellos son los que contratan a los sicarios, porque ellos están financiando a los grupos de la delincuencia organizada, porque les conviene, porque están sembrando terror en mi pueblo, para que la gente deje las comunidades. El día de hoy hay comunidades en el estado de Tamaulipas que se vacían, que la gente dice, yo me voy, dejo todo, pierdo todo, me voy de aquí. Y los únicos beneficiados son precisamente estas empresas transnacionales. Allende, Coahuila, ocurre una masacre que en cualquier lugar del mundo sería escandalosa. 400 personas asesinadas en un solo momento, en un solo evento. El territorio se vacía, completamente se vacía,
y los primeros que llegan ahí son gaseras de Estados Unidos resguardadas por el ejército. Es brutal. Nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo y me gustaría, por lo menos para cerrar, sería la pregunta del cierre. ¿Podrá Peña Nieto con todos estos retos que le agobian? Pues yo creo que eso, o sea, se necesitan varias generaciones, no un sexenio como el que cumple un presidente de México. Pero lo que dice el compañero es muy cierto, además nos afecta al resto de los latinoamericanos porque muchos de nuestros inmigrantes que pretenden entrar a los Estados Unidos tienen que atravesar Centroamérica y tienen que atravesar México, que son sitios muy duros. Hay una película buenísima que se llama Sin Perdón o algo así, que justamente rastrea a uno de estos grupos inmigrantes, y una de estas matanzas hubo 70, murieron salvadoreños, hondureños, ecuatorianos, peruanos, precisamente en una vendetta, ¿no? Voy a repetir la pregunta, la dirijo a usted, Alberto. ¿Podrá Peña Nieto con todos estos problemas, con todas estas realidades que le agobian? Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no, y tampoco les interesa. Ellos están muy cómodos con el tipo de país que están logrando crear, con este país violento, con este tejido social completamente roto. Ellos son felices así. Están cumpliendo con sus objetivos, el seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo como agentes de ventas que son y no como gobernantes. Bueno, pues el presidente de México busca oxígeno en materia económica, un fin en el que de momento España le resulta un fiel aliado, aunque, como suele suceder, nada es por casualidad. Vamos a dejarlo por hoy aquí, gracias a nuestros dos invitados. Luis Esteban González Manrique, un placer tenerle. Encantado. Alberto Lerner, gracias también que nos haya acompañado. Y a ustedes, los telespectadores, los que en cualquier lugar del mundo nos siguen, como siempre, la invitación para que de lunes a viernes tengan una cita con la actualidad vista en profundidad y que luego puedan hacerse su propio enfoque.